tema de hoy y vamos a hablar sobre el transporte y la mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Entonces, lo primero la primera función que va a cumplir el tubo digestivo es la de transportar los alimentos que ingerimos. Esta es una función importantísima porque la digestión y la absorción de los alimentos, de los nutrientes, lo hacemos a nivel del intestino delgado. Entonces hasta allá tienen que ser transportados, por una parte los alimentos, por otra parte tienen que ser divididos, licuados, convertidos en una pasta, un licuado que pueda entrar en contacto con las enzimas digestivas y tienen que ser digerir los alimentos. Por otro lado, las sustancias de desecho que quedan sustancias de desecho, tienen que ser transportadas desde el intestino delgado hasta el grueso y luego al recto para ser eliminadas. Entonces es una función esencial, esta la del transporte de los alimentos y la mezcla también, porque los alimentos se tienen que mezclar con los jugos digestivos. Se llaman jugos digestivos porque tienen sustancias que intervienen en la digestión. La digestión no es nada más que reducir, ¿no?, los alimentos que consumimos, que están en forma de vegetales y tejidos animales, a macromoléculas, y esas macromoléculas a moléculas simples, ¿no?, a monosacáridos, a aminoácidos, a ácidos grasos, a vitaminas, a nutrientes en general. Entonces, esta es una función clave del aparato digestivo. Entonces, hoy vamos a hablar de esta función que tiene el aparato digestivo. Empezaremos hablando con la ingestión de los alimentos. Nosotros ingerimos una cierta cantidad de alimentos todos los días debido a dos aspectos, dos factores, ¿no? Uno es el hambre, que es el deseo intrínseco de consumir alimentos. Este deseo intrínseco en realidad es un instinto de supervivencia. Sentimos hambre cuando han disminuido las concentraciones de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos en el líquido extracelular, en la sangre particularmente, y los receptores que están en el hipotálamo perciben esta disminución de estas sustancias. Entonces se activa un centro, recuerdan, el centro del hambre, y este centro del hambre despierta ese deseo intrínseco de consumir alimentos, de comer, no importa lo que sea, pero necesitamos comer, porque nuestras células requieren de los nutrientes. El otro factor es el apetito. Ya el apetito no tiene que ver con el deseo de consumir alimentos para sobrevivir. El apetito ya tiene que ver con nuestros gustos, con nuestras preferencias, ¿no?, con nuestra cultura. Me apetece comer asado más que vegetales, hay otros que les apetecen más los vegetales, o la pizza más que la hamburguesa, ya son preferencias. Entonces estos dos factores influyen en la alimentación. Ahora, y además tanto el hambre como el apetito regulan la ingesta de alimentos. Ahora, el aspecto mecánico ya que tiene que ver con la ingesta de alimentos está relacionado con dos reflejos. Uno es el reflejo de masticación y otro es el reflejo de deglución. Estos dos reflejos son importantísimos porque empiezan con el proceso de la digestión. Vean, la masticación se produce en la boca y para esto tenemos unos órganos
que son herramientas esenciales para la masticación, que son los dientes, las muelas, ¿no? Estos dientes están diseñados para la masticación. Tenemos los incisivos que cortan los alimentos, cortan, son como cuchillos. Luego tenemos los molares, que son encargados de moler los alimentos, de trozarlos, ¿no? También tenemos los caninos, y nuestros caninos en la actualidad ya son un esbozo, un rudimento de los caninos que tenían nuestros antepasados, los primitivos, porque estos caninos, como a los animales que todavía cazan y desgarran el tejido animal, nos servían en la época primitiva precisamente también para hacer esa maniobra, ¿no? Hoy día ya no desgarramos nada, ya los caninos cada vez son menos útiles y de hecho están involucionando a tal punto que según hablan algunos antropólogos de la anatomía, que probablemente en 50, 100 años más ya los niños ya no nazcan con caninos, porque no los vemos ni nubes. Ustedes usan sus caninos casi para nada, ¿no? Ya no desgarramos alimentos. Ahora ya llegan todo procesado, por eso no hay esas músculos. Bien, pero ahora, estos incisivos y molares tienen una fuerza muy grande para producir el corte y la trituración de los alimentos. Fíjense, los músculos maxilares, que son los músculos, el macetero, los dedos, todos los que están involucrados en la masticación, ejercen una fuerza de 25 kilogramos sobre los incisivos y una fuerza de hasta 100 kilogramos sobre los molares. Es una fuerza enorme. De hecho, obviamente las muelas tienen una estructura y un diseño de sus carillas que permiten que los alimentos queden triturados, ¿no? Pero ustedes hagan un pedazo de carne y hagan fuerza con una piedra, si quieren, van a ver cuánto les va a costar moler y triturar la carne. Pero cuando metemos a nuestra boca no es muy difícil, ¿no? Fácilmente, si nuestras piezas dentarias y nuestros molares están bien, lo vamos a moler rápidamente. Eso es porque los músculos de la masticación son muy potentes, ejercen, fíjense, una fuerza de hasta 100 kilogramos en los molares. Todos los músculos de la masticación están inervados por ramas motoras del quinto par craneal, del trigémino. También hay otros que van a estar inervados por el facial, pero en general son las ramas motoras del trigémino, ¿no? Las que desarrollan la inervación de estos músculos. Ahora, ¿cómo se produce la masticación? ¿Vean? Estos músculos, o estos nervios, los nervios del trigémino, llevan estímulos sensitivos hacia áreas, hacia zonas específicas del tronco del encéfalo, donde hay un centro de la masticación. ¿Ya? Y estos, cuando empieza la masticación, van estímulos por las ramas sensitivas de estos nervios y vuelven estímulos motores. El reflejo de la masticación es muy simple, ¿verdad? Y se inicia cuando llevamos el alimento a la boca. ¿Y qué ocurre? La mandíbula cae, ¿sí? La mandíbula tiene en ese momento un estímulo, los músculos masticatorios reciben un estímulo inhibidor y la mandíbula cae, estos músculos se inhiben y llega hasta el fondo, hasta lo más bajo, y luego ahí hay un efecto de rebote, es como si rebotara la mandíbula y ahí se activan los músculos
músculos masticadores y se contrae. Y entonces este es un movimiento rítmico, por eso que se inicia en estas partes del tronco del encéfalo. Es una contracción del rebote, el efecto del rebote, el efecto del reflejo mastificatorio, un reflejo muy simple que nos permite masticar, ¿no? Luego de que masticamos, trituramos y degradamos en cierta medida los alimentos, viene otro proceso. Este sí es un proceso muy complejo. Es el proceso de la deglución. La deglución es un proceso complejo porque requiere llevar los alimentos desde la boca hasta el esófago. Cuando los alimentos salen de la boca y entran en la faringe, van a pasar por un espacio muy delicado, que es el lugar donde se comparte la vida entre la vía digestiva y la vía respiratoria, ¿no? Por aquí está ingresando el aire procedente de la nariz y por aquí los alimentos procedentes de la boca. Los alimentos tienen que seguir hacia el esófago y el aire tiene que atravesar la glotis y irse hacia la tráquea, ¿no es verdad? Entonces aquí tiene que haber una serie de movimientos complejos que permitan que cuando deglutimos, introducimos el alimento hasta el esófago, el alimento no se vaya a la tráquea. Eso es que podría ser una situación realmente dramática para la persona, ¿no? Que se atore. Bien, ahora, todo este mecanismo se conoce como el reflejo de deglución. Y el reflejo de deglución tiene tres fases, ¿ya? Una fase oral, una fase que empieza en la boca, otra una fase faríngea y otra una fase esofágica. Tres fases diferentes las unas de las otras. La primera fase, la fase oral, también se conoce como fase voluntaria de la deglución. ¿Por qué? Porque luego de masticar los alimentos, vean, nosotros impulsamos los alimentos hacia la parte superior y posterior de la cavidad bucal a voluntad, lo hacemos voluntariamente. Entonces, este movimiento del alimento dentro de la boca está sujeto a nuestra voluntad. Si yo quiero, llevo el alimento hacia adentro, y si no, lo puedo escupir también y botarlo, ¿no es verdad? O retenerlo en la boca el tiempo que quiero. Por eso es voluntaria esta fase. Ahora, ¿cómo se produce esta fase voluntaria? ¿Vean? Normalmente los alimentos se introducen en la boca, aquí se los procesa mediante el reflejo de masticación y luego cuando ya tenemos los alimentos masticados, lo que se hace es impulsarlos hacia atrás y hacia arriba. La lengua lo que hace es llevarlos hacia atrás y hacia arriba. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense, los va a comprimir contra el paladar, tanto contra el paladar duro en esta parte como contra el paladar blando. Una vez que los alimentos atraviesan el paladar blando y se dirigen ya a la faringe, ahí empieza la fase involuntaria de la deglución. Ya esa es la fase involuntaria de la deglución. Ahí ya no nos podemos nosotros frenar a la deglución. Va a continuar, querramos o no querramos, ¿no? Esta fase, entonces, la fase involuntaria, incluye a la fase faríngea y a la esofágica. La primera, entonces, es la fase faríngea. Vean, cuando los alimentos están atravesando el paladar, ya primero en la fase oral, en la fase voluntaria, vean, fíjense que hay unas terminaciones nerviosas, ¿no es verdad?, que van hacia el tronco del encéfalo y van a estas
estas terminaciones nerviosas son terminaciones sensitivas. Estas terminaciones sensitivas lo que hacen es percibir que el alimento está pasando y llevan esa información hacia el tronco del encéfalo. Y desde aquí vuelven estímulos motores. ¿Para qué? Para que empiecen contracciones rítmicas del músculo de la faringe, el músculo faringe, ¿ya? Ahora, esta faringe empieza ya a contraerse gracias a este estímulo y además el alimento pasa. Pero una cosa interesante es, fíjense cómo el paladar blando va a comprimir la vía respiratoria, va a tapar el acceso del aire desde las coanas y el alimento va a pasar hacia la faringe. Luego, porque es este paladar blando el que va a taponar las coanas, luego ya va a avanzar el alimento sobre la faringe y aquí se van a desarrollar una serie de mecanismos, movimientos a nivel, primero, de los pliegues palatofaringios que se acercan hacia la línea media, luego también de las cuerdas vocales que se acercan hacia la línea media y la propia epiglotis que se cierra, aquí se cierra la epiglotis, impidiendo el paso del alimento hacia la tráquea y permitiendo que el alimento pase hacia la parte inferior de la faringe y ya se dirija hacia el orificio superior del esófago. Cuando eso ocurre, cuando está pasando además el alimento a la altura de la epiglotis, lo que normalmente viene también acompaña a este movimiento de cierre de la epiglotis y de las cuerdas vocales es que elevamos el maxilar inferior hacia arriba. Esto facilita que se pongan en contacto la faringe con el esófago, ¿no? Y que el alimento ingrese hacia el esófago. Esa es la fase faríngea. Y vean, aquí hay varios movimientos esenciales que se tienen que dar. Uno, tapar las coanas, otro, tapar la epiglotis, si no, podría volver el alimento hacia la nariz o dirigirse hacia el sistema respiratorio. Bien, de hecho, ¿ya? Hay un momento en la fase faríngea y en la fase esofágica en la que prácticamente se paraliza la respiración, no hay respiración. Aunque nosotros queramos respirar, no podemos hacerlo en ese momento, ¿sí? Porque el alimento está pasando. El centro respiratorio se paraliza. ¿Ya? Bien. Ahora, viene, perdón, ya me fui hacia. Luego viene la fase esofágica. Y la fase esofágica ya es cuando el alimento pasa desde la faringe hacia el esófago y vean qué ocurre. El orificio esofágico superior se dilata. De hecho, como les decía, al elevar el maxilar inferior, nosotros lo que hacemos es facilitar esta dilatación del esfínter esofágico y que quede una directa comunicación entre la faringe y el esófago. Entonces, el alimento puede pasar fácilmente. Y empieza ya la fase esofágica. Una vez que el alimento está en el esófago, empieza la fase esofágica de la deglución. Y después de la fase esofágica, cuando ya está el alimento en el esófago se encarga ya de conducir el alimento hasta el estómago. ¿Para qué sirve el esófago? Es un tubo hueco que solamente comunica la boca, la faringe en este caso, con el estómago. No cumple ninguna otra función más que la de transportar el alimento desde la boca hacia el esófago.
o hacia el estómago. No hay aquí digestión, por ejemplo, no hay tubos esofágicos que digieran los alimentos. Vamos a ver después que durante el transcurso del paso del alimento por el esófago, sí va a haber digestión de los almidones, pero no por enzimas esofágicas, sino por las enzimas que están en la saliva. En la saliva, cuando masticamos, ahí el alimento se mezcla con una amilasa, con la amilasa salival, que empieza la digestión de los almidones. Pero el esófago, propiamente dicho, no tiene ningún tipo de enzima digestiva. Lo único que permite entonces es el paso, es un tubo hueco que permite el paso de los alimentos. Pero este paso de los alimentos tiene que hacerlo mediante movimientos. Entonces el esófago tiene dos tipos de movimientos, ¿no? Tiene unas contracciones primarias que en realidad son contracciones que se continúan con las contracciones de la faringe. Recuerden que cuando ya el alimento está pasando por el paladar blando, hay estímulos sensitivos que van a poner en marcha los movimientos de la faringe. A la faringe ya la van a hacer que desencadene contracciones. Esas contracciones de la faringe se continúan con las contracciones del esófago. Esas contracciones se conocen como contracciones primarias. Esas contracciones, cuando estamos de pie, por ejemplo, parados, son suficientes para que el alimento llegue hasta el estómago, ¿no? Ahora, si estamos echados, por ejemplo, y no se vacía el esófago con las contracciones primarias, empieza otro tipo de contracción, las contracciones secundarias, que son más intensas y que van a mantenerse hasta que el esófago se quede totalmente vacío, ¿ya? Ahora, voy a apagar esta luz, porque no se ve bien, ¿no? Ahora estamos mejor, ya. Vean, si ustedes observan aquí, vean el esófago, ¿qué es lo que podemos ver? Una onda peristáltica. Y ayer hemos hablado del peristaltismo, ¿verdad? Estas ondas peristálticas, voy a dibujar, ¿verdad? Son estas ondas que nos muestran la distensión y la contracción del esófago. Entonces, ¿qué sucede cuando el alimento llega al esófago? Primero, el esófago se va a distender para dar paso al alimento y enseguida va a haber una contracción. Esta contracción va a hacer que el alimento pase al segmento inferior, inmediatamente inferior del esófago. Este segmento se va a distender y luego se va a contraer para pasar al segmento inferior. Esos son los movimientos peristálticos. Entonces, estas ondas de distensión dan lugar a los movimientos peristálticos. Y ya ayer vimos que estas ondas de distensión van a estimular al propio músculo liso para contraerse, pero también van a haber estímulos de quién, del parasimpático y del plexo mientérico, que también se van a excitar para liberar acetilcolina y producir los movimientos peristálticos. Entonces, es así como el esófago es capaz de conducir el alimento hasta el estómago. El alimento no cae por gravedad. Cuando estamos parados, desde luego que la gravedad ayuda, ¿no? Pero cuando estamos echados, por ejemplo, no hay gravedad ahí, ¿no? Entonces podemos comer, igual el alimento va a llegar hasta el estómago. Ahora, en la parte inferior del esófago está lo que se conoce como el esfínter esofágico inferior. Esta es una parte del esófago, el músculo liso del esófago, que tiene una capacidad de contracción y un tonismo muy alto.
generalmente ayuda a mantener, ¿no?, cerrado el estómago, ¿no? Y cuando los alimentos llegan hasta esta parte inferior del esófago, estos movimientos, las ondas peristálticas, ayudan a que el esfínter esofágico inferior se dilate y permita el paso del alimento hacia el estómago. Aquí juegan también otros mecanismos, por ejemplo, la serotonina va a actuar, va a activar, va a ayudar a que se activen movimientos de dilatación, o sea, que dilate el esfínter esofágico inferior para permitir el paso del alimento, ¿no? Bien, ahora, una vez que el alimento llega al final del esófago, y el esófago ingresa al estómago, ¿no? De hecho, fíjense, estos pliegues aquí son así, es así más o menos el estómago. Y aquí es donde está el esfínter esofágico inferior. Aquí hay un esfínter que ayuda a que aumente el tono del músculo liso, ¿no? Y cuando el estómago está lleno, además, todos estos pliegues hacen que se cierre más todavía el espacio de comunicación entre el estómago y el esófago. Esto garantiza que no haya reflujo, que no refluya el jugo gástrico hacia el esófago. ¿Ustedes alguna vez han tenido reflujo? ¿Qué tal es esa sensación? Ha sido horrible, ¿no es verdad? Es decir, eso no tiene que ocurrir. Alguna vez ocurre, desde luego, porque este no es un esfínter totalmente impermeable. Alguna vez, cuando hay mala digestión, etc., suele ocurrir o comemos demasiado, suele ocurrir ese reflujo. Eso, y la sensación, la molestia que sentimos, se debe a que estas células del epitelio del esófago no está diseñado para resistir la acidez del quimo. Por eso es que sentimos esa sensación de dolor, de molestia tan intensa, ¿no? Bien, entonces, este esfínter normalmente se cierra para evitar el reflujo. Ahora bien, cuando el alimento llega al estómago, vean, hay una primera función, la función receptiva del estómago. El estómago recibe el alimento. Nosotros comemos, y vean, el estómago es un músculo liso que empieza a distenderse y recibe como una bolsa a la que echamos, digamos, ¿no?, papas, cebollas, carne, y la bolsa va recibiendo todo lo que le ponemos. Esa es la función receptiva del estómago. Estas ondas peristálticas que bajan desde el esófago alcanzan al estómago, y conforme va ingresando el alimento, el estómago se va distendiendo para recibir todo el alimento que hayamos comido, de acuerdo, desde luego, a la capacidad del estómago. No hay estómagos que tienen una capacidad, la mayor parte de 1,5 litros, ¿no?, de alimento pueden recibir, ¿no? Otros pueden recibir hasta 3, 4, 5 litros de alimento. Hagan de cuenta que, fíjense, hay personas que comen la cantidad de alimento que hay en una botella de 5 litros de agua, ¿no? De eso estamos hablando, de litros, el volumen. Bien, entonces, todo lo que la persona pueda y el estómago pueda recibir, el estómago se distiende, comemos hasta quedar saciados, es decir. Ahora, fíjense, el esfínter esofágico inferior, entonces, del que les hablaba, va a permitir todo el paso del alimento desde el esófago. Pero cuando ya el estómago está totalmente lleno, se va a cerrar prácticamente, se va a comprimir hacia aquí arriba y va a evitar que haya reflujo del alimento hacia el esófago. Eso es lo normal. Ahora, cuando hay alteraciones o comemos demasiado, o fíjense, cuando hemos comido mucho y tomamos una gaseosa, por ejemplo, ¿no?, una
una Coca-Cola, cualquier bebida con gas, una cerveza, suele haber una devolución del gas y a veces con parte del contenido que también produce una molestia desagradable. Bien, ahora veamos cuáles son ya las funciones motoras del estómago. Una es la función receptiva. Recuerden, el estómago está diseñado para recibir, se distiende, recibe todo lo que le mandemos, de acuerdo a su capacidad. Luego van a llegar ya las funciones motoras del estómago. Estas funciones son, una es el almacenamiento, que tiene que ver con esta función receptiva, luego es la mezcla y luego el vaciamiento del estómago. Para cumplir con estas funciones, entonces tiene que haber movimiento que desarrolle el estómago, ¿no? Bien, si recordamos la anatomía del estómago, el estómago está compuesto por un cuerpo, ¿no?, y un ano. El cuerpo, digamos, llega hasta aquí, ¿no? Y el cuerpo tiene, en realidad podemos dividirlo en 1, 2 y 3 tercios, ¿no? En la parte superior, que corresponde al primer tercio, está el cardias, que es el límite entre el estómago y el esófago. Y además está el fundus, o fondo gástrico, ¿no?, que es esta parte superior. Luego, el cuerpo del estómago va a ser alargado, y finalmente en la parte inferior está el antro o antro pilórico también. ¿Por qué se llama antro pilórico? Porque aquí está este otro esfínter, el píloro. Este esfínter comunica el estómago con el duodeno, ¿no es verdad? Bien, ahora, también a esta parte de aquí arriba la podemos llamar porción oral, porque está más cerca de la boca, y esta porción caudal, porque está más cerca del ano, ¿no es verdad?, en la anatomía. Eso son, digamos, características generales del estómago. No vamos a entrar en mayores particularidades. Bien, ahora, la primera función es la función de almacenamiento. Tiene que ver con esa función de distensión que tiene el estómago. El estómago va a recibir a todos los alimentos que llegan, y los alimentos llegan hacia el estómago e ingresan en él formando unos círculos concéntricos, ¿no? Entran y van estos círculos concéntricos. El alimento entonces va siendo llevado hacia el interior, desde el fundus hacia el cuerpo, ¿no? Va a entrar y va a bajar, va a descender entonces el alimento hasta incluso hasta el antro pilórico. Aquí, mientras ingresa entonces el alimento y se va almacenando, hay una distensión. Esta distensión se debe a un reflejo vasovagal. ¿Qué quiere decir? Que el vago va a intervenir aquí debido a el estímulo que recibe en las paredes del estómago, ¿no? Y el vago inhibe el tono muscular del estómago. Entonces, recuerden, el vago se ocupa de las contracciones, ya hemos hablado con acetilcolina, pero en este caso el vago va a inhibir el tono del estómago y va a disminuir, digamos, la capacidad de contraerse del estómago, y también se va a empezar a distender. Ahora, la pared entonces, gracias a esta disminución del tono vagal, va a irse distendiendo hasta llegar al límite de la capacidad del estómago, ¿no?, que está alrededor de 1,5 litros, la mayor parte, un adulto joven, ¿no?, de 70 kilos, con mucha actividad. Fácilmente su estómago puede recibir
Y ese sería el límite, ¿no? Hay estómagos, como les digo, ustedes, ¿no? Los obesos, por ejemplo, tienen estómagos muy grandes, ¿no? Personas que, bueno, no sé, una persona de 2 metros que pese 150 kilos, tiene que tener un estómago más grande y una mayor capacidad que este. Pero estamos hablando de adultos normales. Bien, ahora, luego empiezan los movimientos de mezcla y de propulsión. Fíjense, el estómago produce, vamos a ver en las próximas clases, una cantidad importante de jugos gástricos, ¿no? 1 litro de jugo gástrico al día produce el estómago. Una buena parte de este jugo gástrico es moco y ácido clorhídrico, ¿no? Además, enzimas digestivas. Este moco y en especial el ácido clorhídrico tiene que entrar en contacto con los alimentos que ingresan al estómago. Entonces, vean, la pared del estómago, para que los alimentos que están aquí se empiecen a mezclar entre sí, la pared inicia ondas de constricción, ondas de mezcla, y estas ondas de mezcla son unas ondas que hacen unos alivios concéntricos, es decir, el alimento entra y va siendo comprimido dentro de la musculatura del estómago y se la dirige hacia el antro pilórico. Llega hacia el antro pilórico y nuevamente el alimento asciende, ¿no? Y otra vez es sometido a esas ondas de constricción, ¿no? Potentes. Es una musculatura bastante importante la del estómago, ¿no? Estas ondas de constricción, recuerdan, ayer hablamos de que son alrededor de 3 por minuto en el estómago, en el duodeno son de 12 por minuto, en el estómago entonces son de 3 por minuto, más o menos unos 15 a 20 segundos dura cada onda de constricción. Entonces, lentamente es conducido el alimento desde el fundus hacia el ano. Estos anillos entonces peristálticos de constricción, estas ondas de constricción, lo que hacen es atrapar al alimento entre la musculatura y mueven al alimento. Lo convierten en una pasta semilíquida. Esa pasta semilíquida se conoce con el nombre de quimo. ¿Qué es el quimo entonces? Es el resultado de esta mezcla de alimentos y de jugo gástrico. ¿Sí? Ahora, el estómago mezcla a los alimentos hasta que estos están en este estado de quimo. Si los alimentos no terminan en estado de quimo, el estómago va a seguirlos impulsando hacia arriba para volverlos a conducir con estas ondas peristálticas de constricción y hasta volverlos en quimo una sustancia semilíquida, donde no hayan partículas grandes. ¿Sí? Entonces, podemos comparar al estómago con una licuadora de estas que tenemos en casa, ¿no? En el restaurante. Ponen todo dentro de la licuadora, un poco de agua y conseguimos el licuado, esa pasta, ese jugo semilíquido. Cuando entonces el quimo está en ese estado, recién va a ser impulsado hacia el pilo. Antes no. Es decir, si todavía hay alimentos en estado sólido y grandes, no van a ser impulsados hacia el pilo. Esos alimentos no van a pasar en este estado al duodeno, porque el duodeno ya no tiene capacidad de formar quimo. El duodeno y el intestino delgado tienen otras funciones y sus movimientos son diferentes también por esto. ¿Sí?
Entonces, tienen que estar en ese estado. Una vez que se tiene el quimo formado, entonces empiezan otras ondas, ¿ya? Que son las ondas de propulsión. Bueno, acá el quimo, es una sustancia líquida, turbia, y bueno, están las contracciones de hambre. Recuerdan que ayer les hablé de las contracciones de hambre. ¿Cuál es la hormona que inicia esas contracciones? La motilina, ¿no? La motilina es la que va a producir esas contracciones de hambre, que son diferentes a estas contracciones peristálticas, ¿no? Bien, ahora, viene el vaciamiento gástrico. Esto es importante. Fíjense, aquí ya van a entrar otros tipos de movimientos. Aquí ya no son estas ondas concéntricas, peristálticas, sino que aquí en el antro pilórico, los músculos, la musculatura gástrica del antro pilórico, lo que hace es comprimir, llevar el quimo, lo comprime contra las paredes del antro hacia la porción, hacia la zona del píloro. El píloro está cerrado, es un esfínter muy potente, el esfínter pilórico, está totalmente cerrado. Y estas contracciones, entonces, del antro pilórico, de la musculatura del antro pilórico, comprime al quimo en esta zona. Lo comprime hasta llegar a una presión de alrededor de 70 centímetros de agua. Cuando se llega a esa presión, recién se abre el esfínter pilórico y el quimo es eyectado, ¿no?, hacia el duodeno. Antes no. Por eso es que necesariamente, y fíjense, cuando se abre el esfínter pilórico es como una válvula por la que atraviesa el quimo. Y este quimo tiene que estar en un estado semilíquido, porque si no está en el estado semilíquido no va a poder pasar. O va a estimular a la pared del antro para que éste se contraiga nuevamente y evite que pasen pedazos de alimento. Bien, entonces, ¿verdad? Esa es la característica del vaciado gástrico, los movimientos que van a producir el vaciado gástrico. Ahora, ¿cómo se regula el vaciado gástrico? Hay varios mecanismos que van a regular el vaciado gástrico. Por una parte, el aumento del volumen alimentario, cuanto más sea el volumen alimentario, va a estimular la velocidad de vaciamiento, ¿no es verdad? Comemos mucho, obviamente el estómago va a trabajar intensamente para acelerar la salida del alimento, el vaciamiento del alimento. ¿Y quiénes van a intervenir aquí? Por una parte los propios reflejos de la pared del estómago, pero por otra también el plexo mientérico. Recuerdan, el plexo mientérico es el que se ocupa de los movimientos de la musculatura de todo el tubo gastrointestinal. El plexo mientérico entonces ayuda a que se produzcan en especial los movimientos de ondas concéntricas. También la hormona gastrina. La hormona gastrina, que se produce en las células G, que están aquí en el antro pilórico, cuando llega el alimento al antro pilórico, a las células epiteliales y estas células G, empiezan a producir gastrina. Esta gastrina tiene varias funciones. Tiene funciones, por ejemplo, en estimular la producción de ácido clorhídrico, tiene capacidad también de activar funciones motoras. Entonces, el estómago empieza a contraerse con mayor fuerza y se suma esta acción de la gastrina. No es la más importante, porque la más importante son estas actividades nerviosas, pero la gastrina se suma a la acción de movilidad en el estómago para poder vaciar el estómago. Bien,
Esta gastrina en especial tiene importancia en la bomba pilórica, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente aquí es donde se produce la gastrina, en el antro pilórico. Entonces, cuando la bomba pilórica es esa acción que tiene la musculatura del píloro de elevar la presión, por eso se llama bomba, como les dije hace un momento. Pero ¿por qué se llama bomba pilórica? Porque aquí se eleva la presión entre 50 a 70 centímetros de agua y el quimo sale bombeado, ¿no?, hacia el duodeno. Bien, ahí es donde más función cumple la gastrina. Ahora, estos son factores que estimulan el vaciamiento gástrico, pero también hay factores que inhiben. Y estos factores que inhiben el vaciamiento gástrico no son factores ocasionales, sino que permanentemente están regulando el vaciamiento gástrico. Vean, por ejemplo, hay un efecto inhibidor que está a cargo de reflejos nerviosos enterogástricos. ¿Qué quiere decir reflejo nervioso enterogástrico? Vamos a borrar un poco esto. Estos reflejos enterogástricos parten, o sea, los estímulos sensitivos parten del duodeno, ¿no? Y la respuesta motora vuelve al estómago. ¿Cuáles son los estímulos sensitivos que parten del duodeno? Son, por ejemplo, un quimo demasiado ácido. Cuando el quimo es demasiado ácido, los receptores que están en el duodeno, recuerdan, hay neuronas sensitivas que están en la pared de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, esas neuronas llevan el estímulo sensitivo hacia la médula espinal e incluso hay algunas que pueden a través del plexo mientérico, ni siquiera hacia la médula espinal, sino a través del plexo mientérico, llevan el estímulo sensitivo y viene una respuesta motora. Si el quimo es demasiado ácido, la respuesta motora, ¿cuál va a ser? Inhibir las contracciones del estómago. ¿Para qué? Para que deje de pasar quimo hasta que este quimo, que es muy ácido, sea neutralizado por los jugos alcalinos del páncreas, de la bilis y del propio intestino y pueda ser procesado. Ya les decía ayer, vamos a volver a hablar mañana, pasado mañana, próxima semana, ¿no? Que las enzimas pancreáticas no funcionan en un ambiente ácido. Las enzimas pancreáticas, para funcionar, necesitan un ambiente alcalino. Y vean, cuando el quimo es muy ácido, no hay ambiente para que funcionen las enzimas. Entonces, primero ese quimo tiene que ser neutralizada, la acidez del quimo tiene que ser neutralizada para que las enzimas actúen. Mientras tanto, se paralizan los movimientos estómago. Por eso son reflejos inhibidores, reflejos enterogástricos. El estímulo parte del estómago o del intestino y vuelve hacia el estómago. También cuando hay demasiada cantidad de quimo, si hay mucho quimo, independientemente de que sea ácido o no ácido, muy ácido o no muy ácido, independiente del pH, si aquí hay mucho quimo que procesar, entonces también hay un reflejo enterogástrico, ¿no? ¿Para qué? Para que el estómago deje de enviar quimo hasta que el quimo que está en el duodeno sea procesado y enviado hacia las regiones más distales del intestino delgado. ¿Se entiende? Incluso la osmolaridad del quimo, cuando hay una osmolaridad aumentada del quimo, mucho sodio, por ejemplo, también puede haber este reflejo enterogástrico. Y finalmente hay un reflejo que va a también paralizar al intestino o al estómago cuando
el contenido del quimo tiene demasiada grasa. Si hay mucha grasa, ¿vean? Necesariamente tiene que pararse el paso del quimo con contenido graso hacia el estómago hasta que la grasa que ha pasado ya al duodeno sea procesada. Y la única forma de procesar la grasa, también como vamos a ver más adelante, es la presencia de ¿quién? De la bilis. La grasa no se puede digerir si no hay bilis. La bilis es la sustancia que facilita la digestión de las grasas. Entonces, vean, lo que hacen aquí ya es un reflejo que tiene que ver incluso con la producción de una hormona, la colecistocilina, que es la que va a hacer que el duodeno reciba mayor cantidad de bilis procedente de la vesícula biliar. Entonces, hay diferentes de estos tipos de reflejos que inhiben el vaciamiento gástrico. Bien, hasta aquí todo lo del estómago en cuanto a motor, ¿no? a motricidad. Vamos a volver a hablar del estómago, de las secreciones, olvidarnos del tubo gástrico, ¿no? Ahora vean, luego pasamos al intestino delgado. El intestino delgado también tiene sus propias funciones, para las que tiene que desarrollar sus propios movimientos. Y como en todo el tubo digestivo, también el intestino delgado tiene movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Los de mezcla se encargan de agitar el contenido intestinal para mezclar el quimo con todos los jugos pancreáticos, biliares, intestinales, que están llenos de enzimas. Fíjense, si el quimo está trayendo ya a los nutrientes que hemos ingerido, ya en un estado semilíquido, ¿verdad? Pero necesitan esos nutrientes ser digeridos hasta las estructuras más sencillas y simples. Los polisacáridos tienen que ser convertidos en monosacáridos. Las proteínas en aminoácidos, los lípidos, las grasas en ácidos grasos, en fosfolípidos, en colesterol. De otra manera no pueden ser absorbidos. Un pedazo de grasa no entra a nuestra circulación, no entra un pedazo de carne a la sangre. Tienen que entrar las moléculas, ni siquiera una proteína es absorbida. La proteína tiene que ser convertida, degradada a aminoácidos, para que los aminoácidos sean aprovechados. Es decir, cuando una proteína ingresa a la circulación, ¿qué puede ocurrir al organismo? ¿Qué ocurrirá? Si una proteína... ¿Qué? Los aminoácidos, pero si una proteína introducimos a nuestro organismo, una proteína de la vaca, al organismo, al líquido intracelular, a la sangre, ¿qué va a ocurrir? El sistema inmunológico en ese momento detecta que esa proteína es extraña, ¿sí? Y desencadena una reacción inmunológica potente. Por eso es que en la transfusión de sangre, si no hay compatibilidad, sistema inmunológico. Sí, en las transfusiones de tejidos también. Y hay algunos fármacos, ahora ya casi hay pocos de estos. Antes había más fármacos, la insulina, por ejemplo, era una insulina, las primeras insulinas eran insulinas que se obtenían de las vacas, de los caballos, ¿no? Y esas se administraban y generaban unas reacciones inmunológicas fuertes que mataban a los pacientes. Entonces, fíjense, no hay absorción de proteínas, ni de carbohidratos, ni de grasas en su estado como tal. Tienen que ser degradados a lo mínimo. Ya nuestro organismo
sintetizan sus propias proteínas a partir de los aminoácidos que consumimos, ¿no? Pero son nuestras proteínas. Eso reconoce el sistema inmunológico, nuestras propias proteínas. Bien, bueno, volvamos a... Entonces tenemos también aquí contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. Las contracciones de mezcla son contracciones de segmentación. ¿Qué quiere decir estas contracciones de segmentación? Aquí arriba podemos ver mejor. Ven cómo el alimento ha ido atravesando los diversos segmentos, por eso de segmentación, diversos segmentos del intestino, llega y lo distiende, ¿no? Y luego esta distensión produce la contracción. Aquí podemos ver la contracción. Y una vez que se ha producido la contracción, el alimento pasa al próximo segmento. Y así sucesivamente el alimento va avanzando de segmento en segmento a lo largo del tubo digestivo, a lo largo del intestino. ¿Sí? Estos movimientos son contracciones concéntricas. Estas son espaciadas a intervalos de 1 minuto más o menos, son estas contracciones de mezcla, ¿no? Cada minuto hay la contracción. Ustedes, cuando lleguen a la semiología, seguramente les van a hacer oír el estómago, el abdomen. Y cuando oímos el abdomen, vamos a oír cómo está el funcionamiento del abdomen. ¿Y qué es lo que oímos? Estas contracciones que comprimen el contenido intestinal, ¿no? Comprimen el contenido intestinal y lentamente van comprimiendo, ¿no? Muy lentamente hasta que avanza un segmento. Luego en el otro segmento también lentamente hasta que avanza otro segmento. Por eso estas contracciones van a... por eso el tránsito por el tubo, por el intestino dura horas, ¿no? Varias horas dura el tránsito por el intestino, porque vean, cada contracción puede tener hasta 1 minuto. ¿Qué es lo que hacen entonces al dividir al intestino en segmentos que va avanzando el quimo? En cada segmento el quimo se mezcla, se agita el quimo y se mezcla ¿con qué? Con la bilis, con el jugo pancreático, con los jugos intestinales, y en la bilis, en los jugos pancreáticos, en los jugos intestinales están las enzimas que van a ir digeriendo los diferentes alimentos. Por ejemplo, con el jugo pancreático tenemos una enzima, la amilasa pancreática, que va a degradar el almidón hasta convertirlo en disacáridos, ¿no? En monosacáridos. En el mismo jugo pancreático tenemos unas enzimas, la quinotripsina, la carboxipolipeptidasa, la tripsina, que degradan a las proteínas, a los péptidos, hasta convertirlos en tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos. ¿Ven? Entonces, no hay forma de que todo el alimento que ingerimos sea degradado hasta lo mínimo si no está permanentemente siendo mezclado y puesto en contacto con estas enzimas. Es necesario entonces que absolutamente todo lo que comemos entre en contacto con estas enzimas. Por eso son estas contracciones de mezcla tan importantes. E incluso, por ejemplo, para la digestión de las grasas, estas contracciones de mezcla lo que hacen es agitar el contenido intestinal para que haya la emulsión. Entonces, la grasa o la bilis es muy parecido al jabón. O sea, de hecho, es un detergente, la bilis.
para que cuando nosotros echamos un detergente al agua y queremos lavar nuestro pantalón que está sucio con grasa y se desprenda la grasa del pantalón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Meter y sacar el pantalón? No, tenemos que agitar el agua, ¿no es verdad? Y poner en contacto el agua y contra las partículas de grasa que lo va a disolver. El detergente disuelve las partículas de grasa. Eso hace la bilis. Nosotros cuando ponemos un pedazo de asado con grasa, esa grasa sigue unida entre sí. Solo la bilis es capaz de, con estos movimientos de mezcla, separar las partículas de masa, o de grasa. Por eso es tan importante fragmentar al quimo y ponerlo en contacto con todas las enzimas y todas las sustancias que se producen en la bilis, en el intestino y en el páncreas, ¿ya? Entonces van a producirse en todo lo largo del intestino delgado. Luego están los movimientos de propulsión. Estos movimientos de propulsión se combinan con los movimientos de mezcla y ya son movimientos que hacen que el contenido avance, ¿no? Empujan al quimo a lo largo del intestino delgado, se mueven en dirección anal, es decir, desde el duodeno hacia la válvula ileocecal, donde termina el intestino delgado, ¿no? Entonces, hacia allá empujan. Se mueven con una velocidad de aproximadamente 1 centímetro por minuto, ¿no? Por cada minuto, como estas contracciones son también tan lentas, 1 minuto avanza 1 centímetro el contenido. Y tiene que ser así, porque cuando estas contracciones son muy rápidas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrirá? Las enzimas y los jugos digestivos no se van a poner en contacto con todo el contenido y van a rápidamente llegar al ciego y se va a eliminar ese contenido sin haber sido suficientemente digerido. Eso pasa en las diarreas, por ejemplo, cuando está aumentada la motilidad intestinal, ¿no? Bien, entonces tiene que ser lenta este paso, este avance del quimo por el intestino delgado. Tiene que haber tiempo entonces para que haya la suficiente digestión de las sustancias. Va a llegar en 3 a 5 horas, ¿verdad? Hasta la válvula ileocecal, desde el momento en el que sale del píloro, ¿no es verdad? O perdón, del estómago, ¿no? Hasta el duodeno, va a tardar 5 horas en avanzar todo por el intestino delgado. Bien, ahora, ¿cómo se realiza el control del peristaltismo? Hay señales nerviosas y también señales hormonales. Las señales nerviosas están también controladas por reflejos. ¿Ven? Hay el reflejo gastroentérico, desencadenado por la propia distensión del estómago. ¿Recuerdan? Hace rato leíamos el reflejo enterogástrico, que era una respuesta del estómago al quimo ácido. Ahora, este es un reflejo diferente. Este es un reflejo gastroentérico. Cuando el estómago se empieza a distender, el intestino recibe el estímulo parte del estómago, el estímulo sensitivo, y la respuesta motora vuelve al intestino. ¿Para qué? Para que el intestino también empiece a funcionar, para recibir ya todas las sustancias que están llegando desde el estómago, ¿no? Hay hormonas como la gastrina
la colecistocinina, la insulina, la motilina, la serotonina, que estimulan el movimiento del intestino. Hay tantas hormonas que se intervienen en la estimulación del movimiento intestinal. Y estas hormonas se activan cuando el alimento atraviesa el estómago. Cuando el alimento atraviesa el estómago, ¿qué hormona se va a activar? La gastrina, ya hemos visto hace rato. La gastrina ayuda a aumentar también la motilidad del duodeno y del intestino delgado. Al pasar por el propio duodeno se van a activar la colecistocinina, que es una enzima que está en el duodeno. El duodeno es el que produce la insulina. Cuando el páncreas percibe un aumento de la glucosa, la motilina, que ya hemos visto, es la de hambre, la serotonina, también que se produce en las células enterocromatínicas del intestino, cuando hay presencia de alimentos en el intestino. Bien, la secretina y el glucagón pueden inhibir la motilidad del intestino. Bien, ya estamos entonces terminando el intestino delgado y estamos en esta parte donde el intestino delgado se une con el grueso. Aquí hay esta zona en la que está una válvula, la válvula ileocecal. Esta válvula, tiene unas valvas que permiten que el contenido del intestino delgado pase al intestino grueso. ¿A dónde? ¿Qué se llama esta porción del intestino grueso? El cielo. ¿No es verdad? Entonces, por aquí pasa todo el contenido del intestino delgado. Y en este punto de encuentro entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿qué características tendrá ya el contenido del intestino delgado? ¿Qué habrá? Aquí, ¿qué habrá? O allá, en el punto de encuentro. Desechos. Fíjense, ya todo lo que tenía que ser absorbido ya ha sido, ¿no? En esas 3 a 5 horas, nuestro organismo ha aprovechado todos los nutrientes, aminoácidos, glucosa, fructuosa, galactosa, todos los nutrientes, las moléculas que nos nutren, ya han sido absorbidas. Y aquí ¿qué hay? Desecho. Ese desecho que va a ser parte de ¿qué? De las heces fecales. Entonces vean, hacia el intestino grueso ya pasa lo que se va a, todo el desecho que va a formar las heces fecales. Entonces, aquí tiene que pasar al intestino grueso, pero esto no puede volver. Fíjense, estos residuos, estos desechos que ya no nos sirven, ya no pueden volver al intestino delgado. Por eso ahí está válvula, la válvula ileocecal. Esta es una válvula que impide entonces el retorno del contenido del colon hacia el intestino delgado, ¿no? Ahora, esta válvula también tiene una presión alta, puede resistir presiones altas, vean, presiones inversas de hasta 50 a 60 centímetros de agua. Es decir, que si aquí hay una presión tan alta como 50 a 60 centímetros de agua, esta válvula igual va a estar cerrada, no va a permitir que vuelva las heces fecales hacia el intestino, ¿no? Más bien lo que el organismo que está haciendo, está llevando del intestino delgado al grueso lo que ya no sirve. Y ya desde aquí, desde el ciego, tiene que transitar todo este desecho hasta
el recto y luego el ano para ser eliminado, ¿no? Bien, ahora, también este esfínter ileocecal ayuda a que el contenido del intestino delgado, que no ha sido todavía suficientemente procesado, no pase al colon, ¿no? Porque nos cuesta tanto conseguir alimento que eliminarlo no es una opción para nuestro organismo. Nuestro organismo lo que hace es cuidar ese alimento que hemos conseguido. Entonces no lo va a eliminar. Mientras no se reabsorba o no se absorba todo, no va a pasar el contenido del intestino delgado al colon. Bien, ya estamos en el colon entonces, y en el colon también hay diversos tipos de movimientos, ¿no? También vamos a encontrar movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Ahora vean, la función del colon ya no es la misma que la del intestino delgado. El intestino delgado era su función digerir a los alimentos y absorber los nutrientes. Esa es la función del intestino delgado. Y llevar hacia el colon lo que no sirve. En el colon, vean aquí, ¿qué se recibe? Acá. Procedente del intestino delgado. Un líquido, un contenido líquido, abundante, con partículas de desechos. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el colon? Por una parte va a absorber el agua, ¿sí? Ahí, junto con el sodio que está en este contenido, va a ser absorbido por el colon. Va a absorber enormes cantidades de agua el colon. Todo el líquido que pasa desde el tubo, desde el intestino delgado hacia el colon va a ser absorbido. Pero además el colon va a aportar con un moco adherente, un moco que vamos a ver en la próxima clase, que tiene muchas mucoproteínas. Este es un moco diferente al moco del estómago. El moco del estómago es un moco alcalino que protege al estómago del tubo del ácido clorhídrico. Este moco es un moco adherente, pero ¿qué quiere decir eso? Que atrae partículas, atrapa a las partículas. Entonces, fíjense, si este es el moco adherente, alrededor de este moco adherente van a quedar atrapadas las partículas ¿de qué? De desechos, lo que ya no nos sirve. Fibra, muchas partes de la fibra que no es digerida. Por eso es bueno comer fibra, porque forma las heces fecales, la fibra, ¿verdad? Entonces, fíjense, fibra, todo lo que ya no sirve, estas partículas de moco las van atrayendo y las van atrapando. Y el colon, con sus movimientos, entonces tiene que ir mezclando el contenido del líquido con los desechos que habían llegado al ciego, tiene que mezclar con este moco, por una parte. Ahí vienen los movimientos de mezcla necesarios para que todas las partículas de desecho queden atrapadas por estas partículas de moco, ¿sí? Y luego tiene también que hacer movimientos de propulsión, transportar. Y una cosa, que los movimientos de mezcla y estos movimientos son movimientos que tienen que amasar las heces fecales. En otras palabras, es como si nosotros agarráramos un poco de harina con un poco de agua y haríamos una masa, ¿no es verdad? Una masa para hornear el pan, ¿no? Fíjense,
una masa parecida es la que forma el colon con las heces fecales. A partir de esa mezcla de agua, sustancias de desecho y el moco adherente que produce el colon. Entonces, tenemos esas características. Ahora, una cosa importante es que vean, la mitad proximal del colon, hasta aquí, esta es la mitad proximal, ¿no es verdad? Generalmente interviene más en la absorción, más saca la cantidad de agua que ha pasado, ¿no? Y deja poca agua ya y más sustancias de desecho. En cambio, la mitad distal, vean, sirve más ya como lugar de formación de las heces fecales y de almacenamiento de las heces fecales. Aquí en el colon, en la mitad distal, entre la porción distal del colon transverso y el colon descendente, ya se van almacenando las heces fecales ya que están siendo formadas. ¿Sí? Después, estas heces fecales van a pasar al recto y ya se va a producir el reflejo de defecación. Pero, mientras tanto, solamente hay almacén. Entonces, vean, una cosa interesante es que si hay movimientos del colon muy intensos, muy rápidos, estas heces fecales no se van a secar lo suficientemente y van a ser eliminadas de forma, digamos, en una consistencia semilíquida, ¿no? Ese es diarreico. Si los movimientos son demasiado perezosos, muy lentos, se van a secar en exceso y va a costar eliminar. Y va a venir, ¿qué cosa? El estreñimiento. La persona elimina con mucho esfuerzo heces secas, dolorosas, además en su eliminación, ¿no? Son características del funcionamiento del colon. Bien, entonces tenemos los movimientos de mezcla que forman las austras. Fíjense, la forma del colon arriñonada, esta forma arriñonada que tiene el colon del intestino delgado es así, en verdad liso. Tiene una forma arriñonada. En realidad, esta forma arriñonada está dada por los movimientos del colon, que son los movimientos austras o austracciones también se llaman, ¿no? ¿Dónde estoy? Solo para mirar el colon. Más adelante. No, eso no tiene muy lejos. ¿Ya estoy? ¿Sí? ¿Lejos? ¿Aquí? No, bueno, veré mejor. Y lo fecal, aquí, las austras, ¿no? Entonces, ahora, cada segmento entonces de estas contracciones circulares que tiene el colon, esas contracciones circulares que forman las austras, es un segmento que va a venir de 2.5 centímetros de músculo circular. Aquí es el músculo circular el que puntualmente se contrae y forma estas austras, ¿no? Estas protrusiones, estas formas arriñonadas o austras se forman entonces por los movimientos del músculo circular y del músculo longitudinal. Cada austra va a tener una máxima en su formación de unos 30 segundos. Aquí, gracias a estos movimientos, toda la materia fecal se ve expuesta a la superficie del intestino grueso. Y en la superficie del intestino grueso que está la célula mucosa, esa célula que produce este moco adherente. Entonces ahí es donde se adhiere la materia fecal a estas mucoproteínas que van a ir formando las heces fecales, ¿no?
además se absorbe la mayor parte del líquido. Generalmente pasa entre 1,5 litros, 2,5 litros de líquido al colon. ¿Y cuánto de líquido eliminamos con las heces fecales? De 100 a 200 ml, ¿verdad? Eso es lo normal. En cambio, cuando tenemos diarrea, por ejemplo, podemos eliminar todo 1,5 litros ese que pasa el intestino delgado al grueso, ¿no? Bien. Y luego están los movimientos en masa. Estos ya son los movimientos que empujan, llevan las heces fecales ya formadas hacia la parte, digamos, distal del colon, y ahí se almacenan las heces fecales, ¿no? Estos movimientos en masa, una cosa, no se dan todo el tiempo, sino 2 o 3 veces al día, y suelen muchas veces estar relacionadas también con el alimento. Cuando comemos suele despertarse un reflejo gastrocólico, se llama este reflejo, que despierta el deseo de defecar. ¿Por qué? Porque estos reflejos, estos movimientos en masa empujan las heces fecales hasta el recto, y cuando las heces fecales llegan al recto se desencadena el reflejo de defecación. ¿Ya? Bien, este es el reflejo de defecación entonces que se produce ya cuando los movimientos en masa empujan a las heces fecales al recto. Llegan las heces fecales al recto, y aquí hay una inervación que empieza en la pared, ¿no?, del recto, y da un estímulo sensitivo hacia la médula espinal y vuelve un estímulo motor, es un reflejo parasimpático, ¿no? El reflejo motor lo que hace es contraer al recto para eliminar las heces fecales a través del ano. Pero hay una situación, el recto tiene un esfínter externo y un esfínter interno. El esfínter interno es músculo liso, que se relaja cuando hay la respuesta parasimpática, y el esfínter externo es un músculo esquelético. Ese está controlado desde el tronco del encéfalo, conexiones incluso con la corteza cerebral. ¿Para qué? Para que, por más que se desencadene el reflejo de defecación, si no estamos en la situación adecuada, en el lugar adecuado, no vamos a defecar, ¿no es verdad? Entonces podemos controlar, aguantarnos, ¿no?, y esperar al momento oportuno. ¿Quién controla eso? El cerebro. Y lo puede hacer porque este esfínter externo es un músculo esquelético, y como músculo esquelético está inervado por un nervio esquelético. ¿Ya? Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy día.